Carola Carrizo es presidente de Base Constructora, empresa que fundó en el 2005 a partir de la experiencia de su familia en el sector. Es ingeniera en construcciones graduada en la UTN de nuestra ciudad y, como muchas emprendedoras, divide su tiempo entre sus proyectos, su familia y el autocuidado. Cree en el rol de la mujer en el desarrollo productivo y confía en su capacidad de romper paradigmas y de construir con optimismo un mundo mejor. Hola Carola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por venir al lienzo. Nos conocemos del rubro no hace mucho tiempo, pero estuvimos intercambiando, así que bueno, ojalá que salga una charla linda y bueno, y que la pases bien fundamentalmente. Bueno, gracias la verdad Gustavo por la invitación al centro comercial, que esta iniciativa la verdad que tan enriquecedora, estuve viendo los anteriores. Qué bueno. Así que, y sí, compartimos rubro. Así que bueno, vamos a charlar un poquito. En principio lo que quiero saber, Caro, es que nos cuentes cómo fueron tus inicios, a partir de que sé que hay una relación ahí de tu padre en el rubro, pero bueno, mejor contalo vos. Bueno, sí, todos tenemos una historia en este caso de familia, el rubro sí muy marcado, muy fuerte, en la construcción, mi padre capataceando una empresa local, pero estamos hablando de la década del 60. Sí. Entonces, yo ya nací en ese entorno y con 4 hermanos varones que también se iban insertando siempre en el rubro. Las condiciones de vida hacían que o no terminaban el colegio o los tiraba a la obra, como se dice, y ya quedé con la oportunidad yo sola de terminar una carrera universitaria y demás, en un contexto que era también duro. Yo termino la secundaria en la hiperinflación de Alfonsín. Ajá. Así que dentro de las posibilidades de estudiar y con los medios, la UTN fue la opción. Y bueno, y así empezó mi contacto directo ya con el yusanguini familiar del trabajo en la construcción, más la oportunidad de formarme, ¿no? De agregarle ese... Así que sí, fue una linda etapa de formación. La UTN me formó en lo técnico, me dio muchas posibilidades también de insertarme en el campo laboral a través de pasantías y después trabajando en empresas de primera línea, industrias de la ciudad, pero siempre aplicando los conceptos de lo que iba estudiando. Claro, ¿y en qué momento tomaste la decisión o nunca fue una traba para vos? Porque indudablemente es un rubro que está un poco dominado por el varón. Imagino que en esa época, no sé si para vos fue una traba o nunca lo evaluaste. Contame cómo fue la decisión de arrancar y bueno, y si pasaste por momentos más complicados por eso. Claro, lo que te decía antes de la inserción en el mercado laboral fue en el 90 aproximadamente. Y el área que yo ya manejaba en esa empresa era netamente técnico con todos mis compañeros varones. Claro. Se hizo más fácil ahí porque hubo un entorno más contenido en una empresa, las áreas, los departamentos. Ahí como que estuvo contenido, pero también había un techo de crecimiento y de cómo se iba a insertar esa profesional que se estaba recibiendo. Ya no era lo mismo que la estudiante, como que vi ahí unos techos y fue el momento donde empecé a pensar, digo, cómo crezco, cómo me desarrollo, porque yo me apasioné mucho con la profesión mientras estudié y había que darle forma también a un trabajo que yo veía de mis hombres, que eran mi familia. Claro. Que ellos eran subcontratados por otras empresas y demás, y digo, bueno, seré mujer, seré yo la que tengo que gestar este emprendimiento.
Y así que bueno, empecé a darle forma a Base Constructora. Base Constructora y me independizo de mi trabajo que tenía relación de dependencia. Hice forma Base Constructora por ese equipo humano que era mi familia y tan entendidos en el rubro. O sea, fue como un disparador para darle contención al grupo, más que nada para formalizar un progreso de todo ese grupo. Exacto, exacto. Era visionar el crecimiento familiar. Yo sabía que iba a ser duro ser mujer en el rubro, y más ser emprendedora, porque estoy hablando de edad de casi 30 años, donde el paradigma era el empresario es varón, más en este rubro. Sí, sí, es un rubro. Hace 30. Hoy sigo siendo una de las pocas, pero bueno, ya se nos van allanando caminos. Pero sí, creo que fueron varias cosas, ¿no? La necesidad de crecer, el conocimiento de que era el rubro que se manejaba en casa. Así que bueno, fue un poco lo que me llevó a hacer este desarrollo de mujer empresaria en la construcción. Qué bueno. ¿Y cuáles fueron los primeros desafíos que tuvo Base? Base Constructora, bueno, como una de las cosas que yo me había fijado cuando la sociedad anónima la formamos justo hace 20 años, estos días cumplimos 20 años. Yo quería dar un servicio más industrial, más obras de ingeniería. La obra de ingeniería se da más en lo industrial o en la obra pública. Sí, sí. Pero no iba por vivienda. Para eso tenía que también darle un camino a la formalidad, porque también fue un proceso que las elecciones que yo hacía también estaban contextualizadas con que el país, todo empezaba a formalizarse más. Tener la gente inscripta antes parecía que no era lo habitual. Sobre todo este es un rubro que es todo un tema para hablarlo aparte, ¿no? Pero exacto, entonces como la que informalidad yo digo, terrible. no, voy a apostar a brindar ese servicio a ese tipo de empresas o por ahí licitar en la obra pública, pero para eso necesito cierta formalidad. Entonces cuando hace 20 años armo la sociedad anónima, el fin era ir por el trabajo formal. Bien. Ese fue mi desafío, que hoy miro para atrás y digo, 20 años que elegí dar trabajo y lo más formal posible. Así que bueno, no sé si respondía bien un poco la pregunta, pero sí, era sobre todo de los primeros pasos, pero bueno, ese fue un paso clave. Y ese fue un paso clave, qué tipo de obra quiero hacer y qué quiero. Quiero la formalidad, quiero la informalidad. Entonces opté por esta, que la verdad que hoy día me da muchas satisfacciones. Hoy día se están jubilando mis hermanos con mirá. Los aportes de Base Constructora. Sí, sí. Son todas satisfacciones también que hacen que estos 20 años no fueron en vano. Y hablando del concepto global, porque uno cuando se incorpora habitualmente pasa que quien nace como desarrollador urbano es difícil que tome la responsabilidad de ser constructor, habitualmente lo terceriza. En mi caso y el de muchos. En tu caso, me gustaría saber por qué desde la parte constructiva decidís desarrollar. ¿Qué aspecto del negocio te estaba faltando y por qué te animás a dar ese paso? Bueno, yo lo puedo describir como, bueno, la constructora es tan vertiginoso que yo notaba que trabajábamos un montón. Crecíamos la constructora con su equipamiento, con su logística para funcionar, pero digo, tengo que encontrar la forma de capitalizarme de alguna forma porque jugaba varios roles. Yo no fui una empresa, al ser una empresa chica, de tamaño mediano, que elegí no crecer exponencialmente porque, ahora después te voy a contar, porque no es mujer. Entonces, ahí cuando decido que tenía que hacer algo con esa capitalización, digo, ¿cómo encuentro mi forma de ahorrar? Entonces digo, bueno, voy a empezar a un esfuercito más la pata de desarrollo inmobiliario. También, como me gusta mucho formarme, yo ya había hecho unos posgrados y unas cosas que me han dado herramientas para lo que era planificación y desarrollo y cómo prever inversiones. Y me había capacitado en una universidad muy prestigiosa en Buenos Aires y eso también me dio
una pata de decir vamos a hacerlo pero organizado. Yo hago desarrollos míos, pero hago uno, termino, hago otro, no es que hago una expansión enorme, pero lo hago lo más ordenadamente posible con los conocimientos que tengo. Y luego también completé con una formación de corredor inmobiliario, así que todo lo que era la ingeniería y más la formación esta me dio un complemento más la comercialización, legal. todo. Sí, la verdad que en eso puedo decir que a lo mejor hago muchos roles, pero lo de la formación también me ayudó, me complementó. Y donde más desarrollás es en Rafaela. En Rafaela, sí, sí. ¿Cómo ves el mercado inmobiliario o cuáles serían las demandas que vos más avisorás en la ciudad? Yo lo noto que ha crecido un montón, la competencia es muy grande. Sigue habiendo segmentos sin cubrir, pero también hay un concepto, me parece que el producto premium y demás es necesario cubrirlo, pero a la vez es difícil que se entienda que estás adquiriendo, que la gente, el inversor está adquiriendo un producto premium. Sí, sí, entiendo. Con sus costos, con sus... Y bueno, es lo que yo veo, lo veo un poco trabado por ahí, por cómo un producto de calidad y precios Sí. Es difícil defenderlos. Sí, de repente si vos hicieras un segmento un poco más bajo, la corta financiación hace de que no sea accesible para un montón de gente. Exacto. Sí, un poco está sobrecargado los proyectos premium y no sé si vos percibís lo mismo, pero bueno, en la ciudad está la limitante de que es muy poca la población que le gusta vivir en departamentos. Sí, entonces siguen apostando por las casas y bueno, y eso te va limitando también. Así es, así es. Es el paradigma es tener la casa. Por fuera de la ciudad, ¿qué es lo que están haciendo hoy? ¿O están encarando algo, proyectando algo? Como te decía, al tener nosotros la constructora y los clientes, tenemos clientes donde nos movemos unos kilómetros en la industria, pero lo que es desarrollo inmobiliario es una pata, como te digo, que la llevo a mi ritmo. Sí, perfecto. Pero convivimos las dos, siempre es más fuerte la constructora. Nosotros hoy día tenemos obra con instituciones, con industria. ¿En qué localidades, por ejemplo? Aquí y a unos kilómetros en sucursal Arrufó, por ejemplo, o Villa Trinidad. ¿Y esa logística la manejás? Porque por lo que veo, estás vos en muchos lugares. Sí, bueno, uno va aprendiendo. Yo creo que justo es un periodo de mi vida también, ya con estas casi 3 décadas de trabajo, donde estoy ordenando un poco eso, que antes, yo creo que era la fuerza de la juventud, los medios, hasta dónde crezco, cuánta gente tomo en forma permanente, porque la construcción es tan dinámica, sí, que es difícil. Que de momentos tenés un montón de necesidades. Entonces, bueno, hoy día tercerizo mucho servicio, hoy gracias a Dios hay mucho servicio desde lo técnico y demás. La gestión general, obvio que la sigo haciendo, sí. pero ya un poco mejor esos roles, es decir, bueno, hay que convocar a otro arquitecto, hay que convocar a otro ingeniero que ofrezca sus servicios externos para acelerar, para ordenar, eso lo tercerizo mucho. Y cuando elegís, cuadrillas o gente que va a estar trabajando para vos en otros lados, muchas veces en el lienzo viene gente que tiene que ir creciendo en personal porque son empresas, sí. Es otra modalidad. Y hacen mucho hincapié en la elección del personal. Nosotros muchas veces tercerizamos. ¿Hasta qué grado vos podés involucrarte o cuáles son tus herramientas para decir, si voy a contratar a tal, qué me fijo, qué veo de esa persona, más allá de las referencias? Claro. Mi característica justamente es que no subcontrato más que mis contratistas son mi familia. Bien. Hoy día yo ya tengo como unos 4 grupitos de familia porque han ido creciendo, sobrinos grandes, y todos son tan entendidos del rubro que ellos mismos me ofrecen, armé este equipo, estos son más especialistas en hormigón, se van perfeccionando. Estos son más especialistas en terminación. Entonces como que mi subcontrato, creo que eso hace que también sea un poco más fácil mi vida empresarial como mujer en el rubro. Sí, sí, claro. Tengo que agradecer que estás contenida, de cierta forma. Se me facilita, que entiendo que
si no tendría tan aceitada esta pata eh, de confianza y de gente capacitada, que es mi familia o muy cercanos, no sé si sería tan fácil para una mujer haber sostenido todas estas subcontrataciones a través de 20 y pico de años. Sí, sí, es un tema a tener en cuenta. Y si tuvieras que recomendar a, bueno, cualquiera de las chicas que hoy se está recibiendo de arquitecta o que quieran encararse o meterse en el rubro hoy con tu experiencia, independientemente que, como decís, estaba un poco contenida por la familia, ¿qué consejo le darías? Hoy las chicas están, me parece que es lo que veo, ¿no? Con las jóvenes, yo soy madre de una joven también adolescente, manejan mucho mejor sus recursos ante cómo plantarse ante las situaciones que se sientan avasalladas o demás. Entonces me parece que las profesionales, tanto en arquitectura, en la ingeniería o en cualquier área de la construcción, tienen más herramientas en ese aspecto. Las mujeres hacemos todo igual y bien, igual que un varón y en el rubro. La limitante que nos tenemos y que es el consejo en este caso para las que se inician, es manejar un poco más lo comercial. Nosotras no somos buenas o estamos un poco más débiles en cómo defender todo lo que es honorarios, cuánto vale nuestro trabajo, es lo que yo recomendaría. No sé si hay una técnica para hacerlo, pero... No, quizás es una deuda pendiente por lo que yo veo con los jóvenes o los chicos, chicas que se vienen y se acercan, es que es una deuda desde la universidad, que no salen preparados para defender sus honorarios, y viste que es un rubro que llama a un amigo o un familiar y bueno, y no saben defenderse su trabajo. Pero sí hay un montón de herramientas por fuera de la facultad para poder aprender eso. Vos tuviste inquietud y lo hiciste. Hoy día hay cantidad de herramientas, así es. Claro, en el lienzo siempre preguntamos, a veces de distinta forma, pero vamos a un concepto, que es ponernos o humanizarnos como emprendedores ante quien nos esté viendo o escuchando, de que a veces las cosas no salen como esperábamos. Entonces, bueno, me gustaría, siempre nos va sumando experiencia, que nos cuentes en algo que tenías proyectado y algo que no salió bien, y bueno, cómo lo resolviste. Bueno, lo que yo noté y puedo hoy evaluar, que me gustaría que hubiera sido mejor, es esto que te decía de los múltiples roles. La construcción es tan dinámica y tan diversa, cada obra es diferente, cada necesidad es diferente, cada cliente es diferente, y por ahí el hecho de andar siempre con la urgencia, siempre de bombero resolviendo, entonces hoy día mi punto flaco, puedo decir que muchos años el haber andado así a ese ritmo de bombero, no he parado la pelota para dar mejor organización y reestructuración en algunos sectores. Tengo floja esta pata comercial, bueno, hay que darle más a esto. Tengo floja esta pata financiera. Me parece que eso es lo que yo noté en lo vertiginoso de lo que fue el tamaño de la empresa y haber hecho muchos roles solas. Hoy justo estoy en una etapa de una reestructuración bastante importante en esos puntos. Creo que, como te decía antes, es la fuerza de la juventud, es que uno tiene ganas y fuerzas, que le podía meter cantidad de horas y cuerpo a gestionar, a andar, a resolver. Pero también entiendo que es típico de los que empezamos de cero. Sí, aparte el desarrollador inmobiliario es muy empírico, toda la constructora es muy empírica, o sea que hay un trayecto de años que no lo podés evitar ni lo podés esquivar. Sumado a que cuando nosotros arrancamos, yo soy más grande que vos, pero cuando nosotros arrancábamos no había esta posibilidad de intercomunicarse, de mandar un mail que tenga una respuesta, una cita. Entonces, claro, uno
estaba medio solo. Los emprendedores tienen esa sensación de estar solo. Pero a partir de armar buenos equipos de trabajo, los resultados son geniales. Y te pone a pensar cómo no lo hice antes esto. Totalmente. Bueno, estoy exactamente en ese punto de mirar atrás y digo, ¿cuánto menos si hubiese tenido la capacidad de visualizar, decir, no, paremos, no puedo hacer todo, o hay gente que pueda hacer este rol o esta tarea y crear un departamento nuevo en mi estructura. Eso creo que fue una de las cosas que sí fueron un punto flaco. Es buen dato, buen dato. Teniendo en cuenta la cantidad de horas que te lleva y la cantidad de años que lo haces, bueno, estaría bueno que nos cuentes cómo mezclas o cómo mechás tu actividad empresaria con la familia, como mamá. Sé que haces actividad física, cómo te cuidás. Contanos un poquito cómo salís del rol laboral y cómo lo balanceás con otras actividades. Es una tarea súper dura, encontrar el equilibrio. Algún costo siempre pagamos, los emprendedores, algún costo hay. El crecer significa horas, significa estrés. A mí me costó, por ejemplo, en lo personal, puedo decir, a mí me costó un poco el retraso de mi maternidad. Yo soy madre de una sola hija, con esfuerzo para ser madre, porque no estaba tan enfocado en hacer crecer ese emprendimiento, con muchas horas. Bueno, estoy casada con un esposo que me ha bancado un montón, porque también había ahí otro paradigma. Era yo la que llevaba adelante un emprendimiento y mi esposo era, si bien es profesional y todo, él apoyaba que yo crezca. Así que había que mechar mucho ahí en los equilibrios. Entonces estábamos, familia decías, trabajo y horas, y bueno, actividad física me ha salvado a través de los años, porque creo que tanto la descarga física como renovar un poco el estrés mental a través de la actividad física. Sí, he hecho mucha actividad física y sigo, me gusta. ¿Qué es lo que haces? Siempre corrí cuando no era moda, autodidacta, sí, corría. Después en los grupos runner ya hace casi 10 años, pero me gusta mucho el trail de montaña. Ah, mira qué lindo. Me gusta mucho el trail de montaña, viajar y ese folclore del viaje, más conocer un paisaje a través de meterte dentro de la montaña, me gusta mucho. Bueno, me alegro mucho. Caro, ¿cómo ves la relación con pares acá en la ciudad? ¿Es algo que lo tenés al pie del cañón siempre? ¿Es algo que no estás involucrada o que ves que estaría faltando un impulso? Yo siento particularmente que no hay una conexión directa. No he hecho la culpa a terceros, me he hecho la culpa a mí también, porque yo podría haber dicho, che, me muevo yo. Tengo contactos, pero no de juntarnos, de charlar como veo en otros rubros. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, yo lo veo tal cual. La limitante, no soy feminista, no me victimizo, pero para alianzas estratégicas, para acercarme con mis colegas empresarios de la construcción, es un poquito más reticente. No lo hace el hombre de mala fe, es lo que ha recibido como formación. Sí. Ellos son varones, ellos hacen los negocios, se juntan, charlan. Convocar a Carola, che, vamos a ver este tema, surgieron estas cuestiones que podemos a hacer alianzas, o conmigo cuesta un poco más. ¿Lo percibís así? Es una percepción, y es también, como te digo, esta apertura a través de los años. Es lo que viví, imagínate, hace casi 30. Hoy, gracias a Dios, está mucho más allanado. Pero igualmente no es fácil encontrar las alianzas y asociatividades con mujeres. Los constructores. Los constructores. Bueno, capaz que queda, ojalá que desde el lienzo sea un disparador para esto. Nunca se sabe. Somos amigos, tenemos una cámara.
Yo lo que trato a veces es de poder llevarles la forma de expresar que yo tengo como el rol femenino, más de todo en este rubro. Mi forma es decir, ¿cómo crees que vivió una mujer en el rol y el rubro de Carola que haya sido tu mamá, tu hermana, tu tía hace 3 décadas? ¿Qué posibilidades, qué formas de conectarse? ¿Cómo pudo haber sido eso hace 30, 20? Y hoy cómo ven a sus hijas, Sí, sí. sus sobrinas, a sus hermanas en este contexto del 2020, 2025, que podemos decir que está mucho más abierto. Sí, sí, totalmente. O que esas chicas se van a emplazar en el mercado laboral o en el mercado constructor o en el rubro del desarrollo, con mucho más herramientas y ustedes los varones también. Pero yo trato de que hagan esa mirada. Sí, de hacer la propia. De hacerla, como que ponerse en el lugar. ¿Cómo ves que una mujer en el rubro y en el contexto de esos años? Hoy, gracias a Dios, es todo mucho más allanado. Las redes, la forma de comunicar. Yo hoy puedo llamar a un compañero a hacer una consulta. No es que vamos a hacer negocio cada rato, pero sí... No, pero a veces estás trabado y siempre es bueno comunicarse. Así que les dejo la tarea y les pregunto. Claro, digamos, como desde tus inicios el rubro te absorbió en cierta forma, casi naturalmente, pero también porque te apasionó. ¿Te imaginaste alguna vez si no hubieras ido por ese camino? ¿Qué sería de vos o qué hubieras hecho? ¿Qué pregunta? La verdad que el rubro me apasionó, pero también tengo que agradecer que hubo oportunidades. Sí. Y que la oportunidad terminó con éxito. Sí. Que se terminó de estudiar, que tuve la suerte de insertarme en el mercado. Pero si no, fue medio triste puede ser el no haber habido opción. Pero capaz que emprendías por otro lado. ¿Hay algo que te guste que no sea la construcción? No encuentro, como que fue tan metido en las venas que no encontraría. Bueno. ¿Cómo imaginas a futuro base? Teniendo en cuenta todo este cambio de movimientos en cuanto a la forma de construir, a la sustentabilidad, al ingreso de nuevas generaciones. Me gustaría que me des un panorama de cómo te lo imaginás de acá en más. Sí, el futuro es ayornándose. Ya estamos aplicando nuevas tecnologías, más de todo en industria, como te decía, velocidad a través de otros métodos, más gestión para que todo sea más eficiente y los plazos sean también más eficientes. No queda otra que siempre ir por mejoras en ese aspecto de la gestión, la planificación. Lo veo por ahí al futuro. Vamos a seguir construyendo, como te digo, esta reestructuración, que es una decisión personal al ser presidente de la sociedad anónima, de que en mi empresa se crean nuevas áreas. ¿Tienes un asesor externo o lo estás organizando vos internamente? Estamos con asesoría externa. Bien. Estamos con asesoría externa, también al ser una empresa familiar, si bien yo soy la directora y presidente, al nacer y haber tanta gente familiar dando vueltas, hay mucho asesoramiento para eso, ¿no? Para los roles, para la convivencia. Pero bueno, la pregunta del futuro, yo creo que siempre crecer, delegar un poco en estas nuevas áreas, que se fortalezcan, la comercial, la de comunicación, hoy día tanto lo digital,
para estar un poco más presentes de otra forma. Sí, aparte son desafíos lindos porque son segmentos nuevos de lo que veníamos haciendo. Pero sí, y después respecto de obras, siempre ayornarse un poco a las nuevas tecnologías. Hay mucho material nuevo, hay mucho método nuevo. Los tipos de construcción totalmente distintos. Así que yo soy de las que voy por el mix, así que voy siempre mechando las nuevas tecnologías. Bueno, Carola, ¿te sentiste cómoda? Me sentí cómoda. Bueno, nos Con encantó. mi par acá, el constructor. Bueno, la seguimos igual, la vamos a seguir. Pero bueno, mil gracias por venir, fue re útil que hayas venido, que nos cuentes todo en detalle, tu historia, la de base. Este es un regalito que te hace la gente de Pura Letra, que es amable, qué atentos. un libro. Gracias a la gente de Pura Letra y a ustedes. No, por favor, gracias a vos por venir y bueno, quedamos en contacto con La verdad profesional que y desde el lienzo con para lo que gusto necesites. Y ojalá, bueno, todo sirva para sumar experiencia y a las chicas, vamos las chicas en el rubro y tenemos mucho para dar. Bueno, muchísimas gracias, Caro, suerte. Bueno, gracias. Así que bueno, un gusto. Bueno.